Estas montañas habitan corazones que laten a un mismo ritmo, que define quiénes somos. Somos cada paso que damos, la suma de lo que hemos sido, todos los espacios que hemos recorrido y habitado. Una generación atemporal en constante reinvención. Siempre en búsqueda del cambio, de una manera diferente de hacer las cosas, más excitante, más atrevida, más consciente. Somos un movimiento de quienes no trazan fronteras, sino que crean nuevos caminos. Donde está el silencio, somos los que encuentran inspiración, que crean su propia banda sonora para bailar con ella. Somos los que sabemos que nacimos para dejar un legado, para ser el inicio de algo más grande. Somos una sola ciudad, hecha de muchas ciudades, porque solo juntos somos. Continuamos con el pabellón del conocimiento Inexmoda Pascual Bravo con la conferencia Estéticas de Diseño Otoño-Invierno 24-25 a cargo de Maite Cantero del Laboratorio de Conocimiento de Inexmoda en conversación con Manuela Álvarez, directora creativa de MAZ. Bienvenidas. Gracias. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Bien? Bueno, iniciamos y continuamos con esta parrilla de conocimiento aquí en el pabellón. La información que les voy a compartir a continuación es gracias a la alianza Fashion Snoops y Inexmoda. Fashion Snoops es una plataforma de tendencias con más de 20 años en el mercado, con una mirada americana que se parece un poco más a las formas en las que trabajamos aquí en Colombia. Las estéticas de diseño permean los mercados femenino, masculino e infantil, como también van a permear las diferentes categorías de producto. Entonces, de alguna manera, esta es una bienvenida de las tendencias que verán en el resto de las conferencias, como también es una explicación corta y flash de lo que son las tendencias que tendremos en el hall central, como también en el foro de tendencias, donde allá sí podrán profundizar muchísimo más en cada una de estas estéticas de diseño. Primero voy a compartirles la información de tendencias y luego le doy paso a Manu. Iniciamos con fragilidad. Fragilidad se contextualiza en un estado de desbalance. Muchos de los países están revirtiendo ciertos derechos humanos y civiles. De alguna manera esto nos está moviendo hacia unos lugares de mucha más vulnerabilidad, lo que nos está permitiendo quitarnos esta armadura de tensión. Por ejemplo, algunos movimientos feministas contemporáneos resaltan el poder de la feminidad, no de la mujer, sino de lo femenino, pues lo femenino crea ambientes colaborativos mucho más creativos y compasivos. Por otro lado, estamos viendo también una cantidad de personas que están solteras en el mundo y esta cifra está en aumento. Estamos viendo que el 59% de personas en el Reino Unido están solteras, como también el 56% en Estados Unidos. Además de esto, expresan sentirse supremamente cómodos con este estado y quiero que levanten la mano las personas que están solteras. Pero esto nos está hablando mucho de las nuevas formas de encontrar tranquilidad, de encontrar muchísimo más silencio, mucha más quietud en nuestras vidas, pensando un poco en recuperar la intensidad de vida que hemos tenido en el pasado. Entonces, vamos a ver que fragilidad hoy no es vista como una debilidad, es una forma de liberarnos y permitirnos sentir todas las emociones de intensamente. Y por eso estamos buscando esos momentos de introspección, de recuperación. Esta estética de diseño se refleja precisamente las necesidades humanas a través de textiles y formas con un rango de movilidad mucho más amplia. Estamos encontrando las reparaciones lentas como una forma de reconstruir nuestra vida y también veremos esos arreglos flexibles. Conceptos como procesamiento expuesto muestra las imperfecciones del proceso creativo, la vulnerabilidad que hay en el arte de crear.
mientras que en curación mineral vamos a ver el poder de los cristales y cómo nos benefician en la parte del bienestar mental y físico. También vamos a encontrar esa conexión con las estancias restauradoras, precisamente lugares que se construyen para la recuperación y la reparación. En la paleta de color vamos a encontrar una expresión súper delicada que nos muestra ese tire y afloje de la condición humana y de las complejidades humanas. Vemos en este primer grupo de neutros una luminosidad muy ligera, pero vemos también en este segundo grupo que les estoy señalando una conexión con lo natural. Por último, tenemos unos tonos medios neutros que son un poco más sombríos, pero que son cruciales para mostrar ese pico de las condiciones humanas y esas dualidades que tenemos y que constantemente están cambiando. Continuamos con caos. El constante miedo sobre la recesión económica sigue pesando mucho en el inconsciente colectivo. Eso está reduciendo la confianza del consumidor, pero también está obligando a las marcas a enfocarse en soluciones mucho más flexibles y mucho más recursivos. El concepto de la Web3 nos está enseñando unas nuevas formas de organizarnos. Les voy a dar dos conceptos clave: las DAO, que son las organizaciones autónomas descentralizadas, son unas entidades sin una estructura formal o a una autoridad central, que nos está abriendo los caminos de encontrar jerarquías mucho más planas, mientras que por el otro lado el blockchain, un término que llevamos muchos años escuchando, de alguna manera provee una solución transparente y rastreable para encaminarnos hacia la circularidad y también para todo lo que está pasando alrededor de los pasaportes digitales. Esto es muy importante que lo investiguen porque será un cambio importante en cada una de sus empresas. Se dice entonces que el caos alimenta las posibilidades, crea ese espacio para cultivar la eterna transformación. Ese desorden, de alguna manera, con una belleza salvaje, nos va a inspirar, pero también nos asusta al mismo tiempo. El entorno político, cultural y económico son como tormentas y volcanes sin control, que se traducen en esta estética de diseño alrededor de unas construcciones fragmentadas, unas formas brutalistas, pero también las artesanías industriales. Esta estética nos muestra esa disonancia que existirá en el diseño con este tipo de características. El deconstructivismo, es un movimiento de arquitectura de 1980 que está reemergiendo. De alguna forma resalta la falta de armonía intencional dentro de los diseños. El glamour disruptivo, no sé si podemos apagar un poquito estas luces, ¿cierto? Bajarle un poco a las tonalidades de las luces del teatro para que la gente pueda ver mejor. Gracias, ¿cierto? Vemos aquí ese glamour disruptivo que es anarquista e irrumpe, pero también se inspira un poco en esa época del punk, que se va a retomar para evadir precisamente todo el conflicto que tenemos a nuestro alrededor. Y quiero resaltar también el maximalismo primitivo, cómo volvemos a los instintos primitivos como un mecanismo de supervivencia. En la paleta de color veremos una representación visual del drama que hay a nuestro alrededor, pero también una energía que se libera como si fuera un torbellino. Vemos que el primer grupo de tonos rojos y naranjas son una evidencia de ese peligro que tenemos alrededor, mientras que este segundo grupo son unos tonos que tienen una apariencia un poco más fosilizada. Finalmente tenemos este grupo que que genera o que le entrega a la paleta de color una capa mucho más industrial, con unos neutros suaves y otros brillantes que completan el círculo de esta paleta.
Con sentimental estamos en un momento de incertidumbre, pero de alguna manera estamos buscando que nuestro legado perdure en el tiempo y por eso anhelamos la nostalgia. Aquí también este es un espacio, ir al pasado da como un espacio en la mente para ir a retomar elementos que nos den tranquilidad y que son conocidos, pero que a la vez nos desconectan de esta cruda realidad. Hoy no es gratuito y va a parecer extraño el ejemplo que les voy a dar, pero hoy no es gratis que hoy estemos experimentando tanto con herramientas de inteligencia artificial como DALL-E o Midjourney para tomar estos elementos del pasado, remasterizarlos y traerlos al presente hasta crear nuevas estéticas, jugando un poco con lo conocido, precisamente también para generar un cambio o una disrupción en las historias que nos contaron en el pasado. Por otro lado, también está el movimiento espiritual que hoy está retomando o está reviviendo esa mitología clásica y que están apareciendo nuevas cosmogonías en las nuevas generaciones. Estamos volviendo al pasado para aprender de la sabiduría y del poder de los mitos que nos ayudan a recontextualizar el pasado para poderlo entender hoy. Nos vamos a inclinar hacia un lugar de muchísima mayor intimidad para poder hacer, crear o rehabilitar cosas. Lo estamos viendo en la cantidad de posts alrededor o el aumento de contenido alrededor del do it yourself o hazlo tú mismo, como también lo vemos en la cultura de la reparación, pero también vemos un estallido de hobbies creativos que probablemente muchos de ustedes ya hoy están retomando. Pero estas actividades se relacionan no solamente con los beneficios sanadores y el poder que tiene del proceso de creación y tener unos momentos de mayor pausa y de mayor estímulo creativo, sino que también está directamente relacionado a la recesión económica. Tenemos un deseo de convertir nuestra vida diaria en una película, hacer que lo cotidiano perdure mucho más en el tiempo, reinterpretando el diseño tradicional para reemplazarlo por unas artesanías remasterizadas como para resaltar una estética muchísimo más maximalista. Conceptos claves como parodia de la tradición es una forma de reapropiarnos de las siluetas clásicas, de los elementos antiguos, con detalles un poco más divertidos, irónicos o satíricos. La convivencia cultural. Vemos una combinación de culturas y de décadas para crear estos nuevos espacios que están redefiniendo la concepción de nuestra cultura actual. Y para terminar tenemos el forraje suave que nos muestra también esa relación que tenemos con la naturaleza y cómo nosotros también podemos cosechar los propios materiales con los que trabajamos en el día a día. En la paleta de color encontramos que son nostálgicos, son dramáticos, son saturados. El primer grupo tiene una fuerte conexión con la tradición y el tiempo, son los tradicionales neutros, pero el siguiente grupo ya habla de esa calidez y ese realismo humano, mientras que este siguiente grupo inyecta una mezcla un poco más extravagante y juguetona, y para terminar tenemos unos tonos un poco más artesanales que resaltan la importancia de lo hecho a mano. La última estética de diseño se llama inmersivo. Nuestra perspectiva del mundo antes de Internet estaba bien limitada, solamente estaba limitada por nuestra geografía, pero obviamente la tecnología cambió toda esta perspectiva y nuestra existencia ya no está anclada a una ubicación. Hoy estamos viendo una cantidad de películas que nos están enseñando de qué es el metaverso, cómo se vive en ese metaverso, cuáles son las dimensiones que existen. Una película como Todo a la vez o en todas partes, o las de Marvel. Esto también nos está mostrando que hay un aumento del interés para explorar los alter egos, pero también nuestras identidades fluidas en diferentes entornos. Inmersivos no es un estado de existencia que no es ni físico ni abstracto.
Con esta inestabilidad viene la necesidad de un diseño muchísimo más flexible, por ejemplo, formas que están hechas para cambiar, para adaptarse, superficies que van a reaccionar frente a las estimulaciones del entorno o una nueva versión de siluetas que sean funcionales y fantásticas al mismo tiempo. Los consumidores están buscando productos que estén mucho más hechos a la medida o que se conecten con ese nicho de mercado. También lo estamos viendo en las nuevas exploraciones, por ejemplo, del retail de Nike, donde ya es un retail sin género, concepción que el mercado colombiano todavía le cuesta mucho salirse de lo binario. Y encontramos también, y les recomiendo mucho para que exploren estas nuevas versiones de identidades, la casa de producción A24, que es la que creó Euphoria y que está abriendo camino a nuevos lenguajes, pero al mismo tiempo está representando unos personajes totalmente distintos y nuevos en las películas eracieles. Entonces estamos en un cambio de juego, incluso la naturaleza se va a ver en alta definición, con colores vibrantes, con una belleza extraña. Las fantasías ahora son parte de nuestra vida, pero también tener la cabeza en las nubes es una forma de liberar la tensión y también, como les decía ahorita en Caos, es una táctica de supervivencia. Conceptos como la hiperestimulación, donde la sobrecarga sensorial en las texturas, pero que estas texturas estén mejoradas igual que las formas, de alguna manera van a simular una realidad virtual, pero en esta dimensión, mientras que Alienesque es una forma en las que nacen también mutaciones o metamorfosis orgánicas que nos van a permitir inspirarnos para crear diferentes tipos de propuestas. Y Communitech es un concepto que nos habla de esa coexistencia entre la tecnología para mejorar nuestra comunidad. La pregunta aquí es cómo logramos hacer o crear experiencias innovadoras, interactivas en lo virtual y en lo real. Entonces la paleta de color habla de innovación, habla de inspiración con unos tonos súper vibrantes que estimulan los sentidos. Este primer grupo es como esa visión verde hacia la realidad natural, mientras que los tonos rosas aportan una sensación un poco más celestial. El morado y los azules muestran o representan las estrellas o el mundo, el universo exterior. Y por último tenemos unos tonos cálidos que van a dinamizar mucho más la paleta de color. Este es un resumen súper ejecutivo de lo que son las tendencias. En nuestra página web podrán ver el PDF, descargar la información. En el hall central encontrarán información y también aquí en el hall del pabellón también podrán profundizar mucho más, porque parte de lo que queremos hacer y lo que estamos transformando desde el Laboratorio de Conocimiento es abrir la conversación de estas tendencias con unos invitados muy especiales. Hoy quiero invitar a la directora creativa, Manuela Álvarez, para que profundicemos un poquito y conversemos bastante alrededor de las tendencias. Manu, bienvenida. Siéntate allí. Yes. Bueno, Manu, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias a todos por estar acá. Que se saquen un ratico de su tiempo en una agenda tan atareada como Colombia Moda, pues siempre será un honor y siempre será rico hablar de lo que vamos a hablar, que espero les interese. Entonces, total. Pues gracias por tenerme acá. Gracias a ti. Bueno, las estéticas de diseño son una herramienta que le puede servir a muchos directores creativos, pero también tiene que ver mucho la aplicación dependiendo del ADN de marca en donde uno trabaje. Para la directora creativa, no para la diseñadora además, para la directora creativa que trabaja con múltiples marcas, ¿estas tendencias son útiles para ti? Son supremamente útiles. Yo, aparte de tener más Manuela Álvarez, he hecho y hago direcciones creativas en diferentes empresas, pero cada empresa es un mundo distinto. Entonces, precisamente cuando uno se vuelve consultor, tiene que entender muy bien el corazón y el ADN y el concepto y, por supuesto, el universo estético de cada marca. Entonces, sí son importantes porque así uno decida no montarse en ellas, uno debe saber a conciencia en qué se monta y en qué no. Total. Entonces, por ejemplo, cuando le hicimos la dirección creativa en tejeduría a Baobab
por todo el año pasado. Desarrollamos todo este nuevo producto que es el knitwear. Por supuesto que Baobab tiene absolutamente claro cuál es su estética y su universo. Entonces también nosotros sí cogíamos ciertas tendencias muy claras en cuanto a color, en cuanto a silueta, siendo siempre la mujer Baobab, la mujer Baobab. Cuando hacíamos con Pink Philosophy pasaba lo mismo. Y paso a que pasa exactamente lo contrario con Más Manuela Álvarez. Entonces, por ejemplo, con Más Manuela Álvarez, nosotros y yo a conciencia digo, no me voy a montar en una tendencia, ojo, estética, más sí conceptual, porque es importante, porque es una tendencia precisamente porque es transversal a todos nosotros, porque nos toca de alguna manera o de otra, porque yo ahorita revisaba las tendencias que tú estabas dando y es literalmente un poquito de todo lo que estamos viviendo todos en este momento. Y es muy bonito porque las tendencias, cuando las sacan este tipo de buscadores de tendencias y de análisis de tendencias, hablan exactamente de qué es el estado del ser humano en este momento. Entonces, por supuesto, en cuanto a concepto nos subimos, en cuanto a estética no necesariamente. ¿Por qué en Más Manuela Álvarez no? Porque nosotros somos una marca atemporal, sostenible, slow fashion, a lo que me lleva a mí a tener una responsabilidad que las personas que se ponen más se tengan que ver hoy bien en Medellín y se vean bien y con la perfecta calidad que obviamente ofrecemos en 10 años en Berlín. Claro. Entonces yo no me puedo montar en una estética supremamente clara porque entonces dejaría de ser atemporal y dejaría de pasar y, digamos, ofrecer este core value de la empresa que son clásicos reinventados de la manera mejor y más artesanal posible que usted puede utilizar para toda su vida. Te voy a pasar esto para cuando quieras mostrar las otras Buenísimo. cositas. Yo no sé manejar eso, Mike. No, entonces me dices. Sí. Una de las conversaciones que nosotros entablábamos es alrededor precisamente de la sostenibilidad. ¿Crees que la sostenibilidad es una tendencia? ¿O cómo ves tú la sostenibilidad? Yo siento que estoy hablando súper bajito, pero es porque yo siempre hablo duro. ¿Estoy hablando bajito o me están oyendo bien? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bien. Yo soy súper gritona, entonces estoy hablando acá como súper smooth. Me encanta también. A ver, yo sí creo que la sostenibilidad es una tendencia y me encanta que así lo sea. ¿Por qué? Porque en mi caso la sostenibilidad se volvió un core value y una razón por la cual yo, la Manuela humana, se levanta todos los días a trabajar porque necesitaba algo más en algún momento de su carrera y de su empresa para tener una razón de levantarse todos los días a pesar de los retos. Sin embargo, esto es como a quien le gusta le sabe. Es decir, la sostenibilidad se ha vuelto una obligación, es una obligación incluso hasta para bajar a veces impuestos, es una obligación para que a la gente que no necesariamente tenga un link emocional, humano o empresarial real con la sostenibilidad, es una tendencia lo suficientemente fuerte como para que esas personas se sientan obligadas. Que hace que el movimiento sea lo suficientemente fuerte y que el que no está montado en ese bus se sienta precisamente con la urgencia de hacerlo, ya sea incluso hasta para el mercadeo. Ojo, lo que yo estoy diciendo es tenaz, pero es cierto. Es muy importante. Te quería agregar ahí que en estos días alguien, una amiga del colegio, me decía, pero es que a mí me ofende mucho que las marcas utilicen la sostenibilidad como moda. Yo, pero es preferible que lo hagan. A eso iba. Porque los obliga. De acuerdo. La sostenibilidad es un concepto supremamente grande, muy difícil a veces de masticar, es intimidante porque es supremamente grande y el punto de partida básico de la sostenibilidad y sobre todo de la sostenibilidad, por ejemplo, a la que yo me monté, que es la sostenibilidad ética, humana, de impacto cultural, tiende a ser de muchísima responsabilidad y delicadeza. Entonces a la gente le da mucho susto. Pero yo te decía en una de nuestras conversaciones, es preferible, y sobre todo que he visto que aquí el público está supremamente joven y entonces que nota, es preferible que de alguna manera nos montemos en alguna de las posibilidades y de las buenas prácticas del ser sostenible al no montarnos en nada. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad, que eso también vamos a hablar más adelante, es como cualquier ser vivo que demanda más. Entonces, si uno comienza con una buena práctica, se va a dar cuenta que esa buena práctica no es suficiente y por ende va a tener que nutrir y nutrir esa práctica va a demandar y van a volverse una práctica en 100 prácticas positivas. Ahí tú, me acuerdo que cuando conversábamos me hacías como una diferencia entre cuáles son las diferencias entre las estéticas de diseño y las tendencias de desarrollo.
porque creo que ahí es donde entraría la sostenibilidad. Claro, digamos, ahorita por ejemplo yo lo veía mucho con Fragilidad, tan linda esta como tan romántica y tan de lo que hablamos siempre nosotros, tan del útero, tan del crear, que es como esta sensación de, ok, desde no la mujer, sino desde la parte femenina, cómo se pueden hacer estas colaboraciones y estos links de conexión y este andamiaje para hacer cosas entre todos. Esto precisamente, como digo yo, es una transversalidad humana. Nosotros requerimos de contacto, requerimos de ayudas, requerimos de colaboraciones. Entonces, la sostenibilidad ahí se vuelve precisamente una tendencia de desarrollo. A lo que me refiero de desarrollo es que como no es una estética, es una práctica que precisamente pasa dentro del proceso de la A a la Z en esta industria de la moda de maneras variadas. Entonces, en mi caso es la parte de apoyo ético, cultural y de impacto humano. Si quieres, pongámoslo, exacto. Sigamos, sigamos, sigamos. Sigamos, ahí es exacto. Entonces, por ejemplo, a nosotros ahorita nos llena de orgullo, por ejemplo, que en 8 ya 9 años en los que decidimos cambiar nuestro modelo de negocio, hacer un modelo de negocio realmente sostenible y ético, hemos impactado siendo una marca de nicho, colombiana, siendo una marca de nicho colombiana de concepto, que evidentemente no somos los más masivos, tampoco somos los estéticamente más populares, pues porque eso es una estética muy específica, porque Y no lo precisamente tienen es de que nicho, ser. tal cual. Hemos ya impactado a más de 780 familias artesanas entre artesanos tradicionales y artesanos indígenas en 7 regiones del país, con más de 21 clústeres artesanales. Eso es un número que a Una mí me llena de gestión tenaz. orgullo, porque ¿qué me di cuenta yo en este caso, que estamos hablando específicamente del impacto de más? Es, claro, yo tengo esta marca de nicho, no necesariamente voy a poder proveer la cantidad de oferta de trabajo que yo quisiera en mi país. Entonces, ¿qué hago? Hago links y hago colaboraciones. Entonces, me meto con una Artesanías de Colombia. Soy consultora y pedagoga de una gobernación de Cundinamarca. Hago Architect para el éxito en plena pandemia con 2 de los departamentos de mayor hermosura artesanal como lo son Valle del Cauca y Boyacá, y mantenemos en esos 2 años de pandemia trabajo sostenido en el tiempo a más de 200 mujeres. Claro, yo esto no lo hubiera podido hacer sola, entonces yo Claro. entendí muy bien cuáles son mis capacidades llegan hasta un punto, también tengo la capacidad de vender mi idea y de hacer estos links con varios grupos y pues digamos privados, públicos, gubernamentales. Ahí hablas de un valor que creo que se ha perdido mucho en la disciplina creativa. A mí me enseñaron que uno era para salir en pasarela solo, y ha cambiado mucho esa concepción y la labor del creativo, y tú me lo explicabas de una forma muy bonita. Nosotros tenemos que ser articuladores. De acuerdo, yo creo que una de las cosas que más se le olvida a la gente es que no hay cosa que necesite más estructura que la creatividad. En el caso del diseñador sobre todo, porque en el caso del artista, que ya también, porque la gente cuando es artista puede volar de la manera de verdad más libre y generar que sus conceptos de alguna manera o de otra sean entendidas o no entendidos o mal entendidos, y se pueden dar ese lujo desde también las dificultades que genera ser un artista, por supuesto. Pero el diseñador tiene una pepita, y es que si uno como diseñador no vende su producto, pues no es un buen diseñador. O no vende su idea, pues no es un buen diseñador, en el sentido en el que el diseño, a diferencia del arte, necesita ser mercadeable. Entonces, lo que nos dimos cuenta cuando nosotros comenzamos a hacer las prácticas de desarrollo sostenible, que ya la vamos a poder ver más adelante un poquito, que ya generamos todo un proceso, es que había un bache muy grande a la hora de nosotros generar estas conexiones con las comunidades artesanas, tanto tradicionales como indígenas, y es que ellos son los maestros absolutos de su arte, los maestros absolutos de su labor, vienen de generaciones, que es que eso ya no es un tema, claro, casi que se vuelve genético. O sea, si las abuelas de las abuelas de las abuelas estaban haciendo esto ya es una cosa que se marca en el ADN, que uno no es artesano y uno no es indígena. Entonces ellos precisamente tienen esta absoluta facilidad y talento.
Pero cuando yo comencé a trabajar con ellos, digamos, en desarrollos de productos y servicios artesanales para mi marca, me di cuenta que faltaban dos cosas. La primera, una parte muy clara de cómo hacer que estas labores se pudieran estructurar de una manera más innovadora, ya sea con cosas, es que es supremamente simple y esencial. ¿Qué pasa si lo que llevamos haciendo 30 años ya no lo hacemos en este galón de seda poliéster o acrílica, sino lo hacemos en algodón encerado? Y las posibilidades se abrían. Entonces nosotros lo llamamos abrir el universo de qué tal si. Claro, ese universo genera mucha incomodidad porque es que yo estoy hablando ante gente de 40, 50, 60, 70 años y le digo, ¿qué tal si? Niña, no se puede. Miremos a ver qué tal si. Y se nos abría una cantidad de posibilidades. Y la otra, volviendo al tema que me preguntas tú, es la parte de la estructuración de la creatividad. Y es que se tenían muy buenas ideas, se tenían muy buenas, la base de la labor está, porque son los maestros artesanos, pero no necesariamente sabían ellos cómo desarrollar esas ideas y volverlas un producto. Entonces, ¿qué pasaba? Todo se quedaba muy etéreo, muy en las nubes, pero no había una estructura base, que si aquí habemos varios que hemos estudiado diseño de modas o diseño general o industrial, incluso arquitectura y arte, se sabe que hay un punto de partida de todo, una conceptualización, una estructura, un tema de siluetas, un tema de materialidad, un tema de colorido, etc. Esto no lo tenían ellos. Y esto, más que para el trabajo conmigo, esto yo lo desarrollé fue cuando yo estaba tratando de dar pedagogías en cómo hacer que estos artesanos tan maravillosos pudieran tener sus propios proyectos, incluso hobbies o empresas realmente de innovación artesanal sostenible. Cuando yo me di cuenta que esto no existía fue cuando dije, ok, yo tengo que andamiar una pedagogía que les enseñe a ellos estas estructuras que para nosotros los que hemos estudiado diseño es tan básica, pero para ellos no. Entonces, en ese momento ellos se dieron cuenta, por ejemplo, que pasaba lo siguiente, el grupo artesano de ellos me refiero, entonces la mujer cabeza de hogar y la mujer cabeza líder de su equipo de trabajo artesanal se daba cuenta que estaba cogiendo, por ejemplo, diferentes contratos. Entonces, así como cogía los contratos del final de año para hacer 50 ruanas maravillosas, porque ella era la maestra artesana de Cundinamarca de las 50 ruanas maravillosas, cogía 200 Winnie Poohs hechos en amigurumi, que le quitaban la mitad o más del tiempo y le pagaban la mitad o menos de lo que le pagaban las ruanas. Entonces, aquí lo que dijimos es, salgámonos, quitémonos de la formulación de pelear por el centavo, que es tan común y tan recurrente en la artesanía, porque ellos me levantaban la mano y me decían, Manuela, es que yo vendo mi ruana a 100, mi vecino está vendiendo mi ruana, la ruana de él a 99, ¿yo cómo hago para venderla a 98? Y eran, no señores, lo que vamos a hacer es todo lo contrario, nos vamos a ir a que esta estructura de diseño y de innovación y de creatividad sea tan clara, tan bien hecha, que sea tan diferenciadora en el tacto, en lo físico, en el accionar del proceso, en lo visual, incluso en lo de mercadeo, que usted ya no la tenga que vender a 100, sino la pueda vender a 200. Entonces, esto, como yo decía, la sostenibilidad es como un gift que keeps on giving. ¿Qué significa? Es un regalo que sigue dando regalos. Entonces, mira que yo comencé hace 9 años sintiéndome supremamente frustrada, absolutamente inútil en mi propio país, cuando fui a trabajar con los artesanos del Chocó, que eran comunidades artesanas indígenas desplazadas de la violencia en el Chocó. Mal con mal, la formulación más horrible de todas. O sea, socialmente es negligencia absoluta el Chocó, políticamente, económicamente, etc. Entonces, cuando yo llego a trabajar con ellos en maestros ancestrales y tengo esta frustración tan absoluta de cómo puedo yo no ser tan inútil en una... ¿Cómo puedes aportar? En una situación, en una realidad que a mí no me toca, porque es que desde Bogotá, desde Medellín, de Cali, desde Cartagena, realmente uno no lo ve. Pero cuando uno está allá y está enlodado allá con ellos y uno se da cuenta que igual ellos son los más generosos, son los más abiertos ante su cultura y son los más talentosos, como uno desde su cancha no puede hacer algo. Entonces yo ahí dije, ok, mi cancha, yo no tengo ni papás que tengan que ver con política, ni yo he tenido nada que ver con esto, no entiendo nada, yo no sé nada de nada. Sé que soy buena diseñadora, sé que soy creativa, entonces desde mi cancha, ¿qué puedo hacer? Ahí cambiamos el modelo de negocio. Y a hoy lo que nos hemos dado cuenta es que todo comenzó simplemente por decidir hacer ese cambio y a la siguiente colección, que el 90% de nuestras cosas fueran hechas a mano, tuvieran desarrollos sostenibles artesanales hechos por grupos y comunidades como Mujeres Cabeza de Familia, artesanos tradicionales, artesanos indígenas, reinsertados de la violencia, etcétera. Pero eso mismo, solo ese producto y servicio al que nosotros pensábamos, bueno, sí, ropa linda hecha a mano, ahora se volvió todo un proceso, que es el que
pues que te contaba que hablamos hace un mes en la ONU. De esas Como tendencias de todo este desarrollo, que es mucho más compleja y me gusta mucho cuando dijiste que la sostenibilidad da cada vez más. Me parece que es una forma, un acercamiento menos, más amigable para las empresas. y mucho más realista, porque realmente yo, si a mí me dijeran, oiga, usted va a decidir porque un tema humano del corazón le tocó una fibra a usted y a los 9 años iba a estar dando una charla sobre sostenibilidad en la ONU, pues yo le hubiera dicho, obvio no. Contanos de esa historia, que ese chisme me Si quieres, encanta. pasemos. Me devuelvo. Sigue. No, Ven. sigue más adelante. Más adelante. Sí, más adelante. ¿Sigue? Es el último, exacto. Entonces nosotros, hace 9 años, pasó esto que pasó en el Chocó. Ahí nosotros iniciamos con productos y servicios sostenibles. Después nos dimos cuenta que definitivamente faltaba esta estructuración de la creatividad, a lo que nosotros dijimos entonces cómo podemos andamiar un programa educacional como el que andamiamos por 3 años en la gobernación de Cundinamarca. Esto finalmente se volvió una cosa que nosotros estamos denominando el networking artesanal, que es que lo que decimos es, ok, yo les estoy dando a ustedes unas capacitaciones muy claras, concisas, les estoy pasando incluso mis propias presentaciones. ¿Qué pasa si ustedes en sus familias, en sus grupos artesanales, en su región y un poquito más allá, hacen estas mismas capacitaciones como ustedes bien las hayan entendido de mi boca? Pues porque yo digamos que no doy esas capacitaciones por todos lados y no todo el mundo está interesado en contratarme a mí para esto, etcétera, pero si yo ya paso, pues como La estructura, la presentación. la llamita de lo que es, que no me estoy inventando nada nuevo, es exactamente lo que a mí me enseñaron en la universidad, puesto obviamente y ejecutado y bajo el objetivo de la artesanía y de la innovación artesanal. Páselo usted a sus comunidades. Y yo entonces hago un networking artesanal, que yo lo que hago es que cada vez que yo viajo por Latinoamérica y viajo por Colombia, trato, digamos, de en región buscar los mejores exponentes de esto para que si una Maite mañana me dice en dónde puedo hacer el mejor macramé en Boyacá, yo te diga 5 personas, esas 5 personas ya han trabajado, ojalá conmigo, de producto o servicio, pero tampoco necesariamente, pero sí han entendido el andamiaje pedagógico y esta persona ya lo ha podido hacer también en su región. ¿Esto qué da? Esto de productos y servicios artesanales sostenibles, esta parte de pedagogía, esta parte de networking artesanal, da una parte muy grande que es lo que para mí es una base que uno diría, no, pues es que me está diciendo que el agua tibia es el agua tibia. Y sí, no, porque lo que nos dimos cuenta es que la autosostenibilidad personal es la base de toda sostenibilidad regional. ¿A qué vamos con eso? Si yo le estoy enseñando a una mujer una estructura pedagógica, pero ella todavía no sabe cómo explotar sus talentos para, por ejemplo, divorciarse de un marido que le pega, ella no va a poder ni siquiera tener la cabeza ni la energía vital humana básica para poder proveer esta pedagogía a lo que yo quiero que sea su región y su familia y su grupo artesanal. Entonces, lo que decimos acá es, la dignidad de este proceso es absoluta. Y nuevamente no hay 1 ni 2 ni 3 ni 4 ni 5 porque son 5 pilares, sino es todo un tema que entre él mismo se nutre entre los diferentes 5 Y pilares. se prenden, se apagan, unos más aumentan de intensidad. Dependiendo de con quién del estemos contexto. trabajando. Claro, Exactamente. qué lindo. Y por eso te invitaron. Entonces, después de todo este andamiaje que hemos hecho por estos 10 años, pues 9, parece, claro, yo averigüé cómo nosotros llegamos ahí porque pues ha sido el más grande orgullo y la maravilla más grande profesional que me ha pasado realmente en mi carrera. Y yo pregunté cómo llegaron a nosotros, cómo llegaron a más. La ONU invitó a Manuela Álvarez a exponer un poco lo que sucede también en la región. Sí, para dar un poquito de contexto, la ONU, que yo tampoco tenía ni idea, tiene un annual meeting en los headquarters de la ONU de New York. Es un evento que se llama el Fashion y Lifestyle Event. Entonces, en donde gente que ha tenido una voz importante dentro de la sostenibilidad, ya sea de moda, de industrias creativas, etcétera, se encuentra. Todos hacen parte como de este grupo como de los UN Partnerships o UN Partners, y ahí lo que pasa es que hay charlas. A mí entonces me invitaron
a dar una charla con otra colega de Grenada, una experta en sostenibilidad que era como tú la moderadora, sobre cómo uno a partir de la sostenibilidad puede achicar la brecha entre los géneros. Entonces, claro, como Fragilidad muy bien lo decía, y nosotros también lo hemos hecho a conciencia, el andamiaje que yo he hecho de mi proceso creativo al que a mí me ha hecho sentido en mi estructura, ha sido andamiar todo con la mayoría de mujeres, mujeres cabeza de familia sobre todo, y en el caso de los indígenas, lideresas artesanas. Entonces ahí nos llega esta invitación y de hecho lo más bonito de lo que pasó, uno creo que fue de mis retos más grandes profesionales, porque a mí me fascina hablar en público. Yo soy buena, muy buena y me encanta dar clases, me encanta dar pedagogía, pero pues estaba en Estados Unidos, en una lengua que no es mi lengua. Yo tengo un broken English ahí, pero mega Sofía Vergara, y pues como que estaba yo tratando de tapármelo hasta que yo un día a las 3 de la mañana haciendo pan de banano para la gente de mi oficina dije, pero yo porque estoy tratando de cambiar esto que yo ya tengo 37 años, ¿a qué horas yo voy a cambiar mi acento? Y después cuando ya quité todas estas ridiculeces que son minucias, que en verdad eran detalles de poca importancia, me di cuenta que yo tenía que resumir 10 años de proceso sostenible en donde había pasado de todo en una cosa súper clara, súper concisa ante gringos en la ONU. Y ahí fue que yo me di cuenta que estábamos haciendo esto y lo andamiamos con el equipo de trabajo. Hermoso. Antes no tenía nombre, ahorita tiene un nombre y es el proceso 360 integral y holístico. A mí me gusta un término que utilizas que es esa networking artesanal. Me parece de un sofisticado. Lo es porque ellos son espectacular. sofisticadísimos y lo que ellos presentan y lo que ellos nos ofrecen es sofisticadísimo. Y esto es otra cosa que también puede ser un poquito controversial, y estamos acostumbrados a trabajar con el artesano desde la sensación del conquistador y el yo te enseño y yo te salvo, y estas personas tienen todo para enseñarnos y viceversa. Precisamente es un networking que es absolutamente horizontal y debe ser siempre horizontal para que sea respetuoso. Sí, yo quedo como, salió mejor de lo que lo preparamos. Quedo como muy reflexiva con algo que dijiste, que la sostenibilidad es la capacidad de autocuidarnos. O sea, la sostenibilidad vista desde el negocio, llega a greenwashing, pero cuando vos ver la sostenibilidad y la longevidad en el ser humano y cómo tú apoyas a estas comunidades y a estas personas a crear sus propios recursos, me parece que es una labor que el diseñador debería hacer. Sí, nosotros hablamos en términos, y son duros, pero nosotros decimos que es lo mínimo. Yo sí creo que en este momento, en el 2024, en el país en el que vivimos, con la riqueza cultural con la que contamos, yo sí creo que lo mínimo es tener buenas prácticas. Ahora, yo sí también creo que, como todo en la vida, parte de uno mismo, y la sensación debe entenderse desde la tripa. A lo que voy es que a mí me hizo clic en mi cabeza y en mi corazón el tema de impacto social, sostenible y impacto cultural. Pero hay otras personas que le tienen demasiada, por ejemplo, sensibilidad al tema de los materiales y que entienden muy bien el tema del reciclaje. Y hay otras personas que están súper claras en temas, digamos, de impacto natural Claro. y etcétera. Pero yo sí creo que uno se debe hacer preguntas incómodas, y incómodas, pero son supremamente Sensatas. potentes y sensatas y básicas, y es a mí que me mueve. Entonces, sí, definitivamente yo siento que no tengo estas facilidades para comunicarme o para hacer un andamiaje, digamos, sentimental y profesional con personas. Soy una dura creando nuevos materiales, o soy una dura o un duro creando tal cosa. Pero sí creo que es importante hacerse estas preguntas. Y de alguna manera hacerlo desde el lugar que puedas y desde el lugar que te haga sentido. Para mí eso, porque también le encuentro yo mucho sentido, por ejemplo, a mi trabajo, sentarme aquí a hacer estas preguntas, eso es lo que me hace sentido a mí. Y creo que cada uno, también como que el mensaje es, cada uno puede encontrar su propia manera. 100%, yo creo que en estas conversaciones la gente trata de ser más, voy a decir también algo controversial, más altruista de lo que realmente uno es. Claro, yo y mi nivel de
orgullo por decirles a ustedes y poderlo poner en una presentación que somos 780 familias impactadas gracias a links públicos, privados y gubernamentales, es absoluto. Sí lo es, pero no comenzó así y comenzó con una búsqueda absolutamente mía personal. Y yo no sé a la gente por qué en sostenibilidad y en impacto, sobre todo social, le da como pena decir que todo también recae en uno. O sea, yo estoy segura que la gente que hace impactos sociales también porque recibe de estas personas una cantidad de nutrición del alma y sentimental que es grandísima. Cuando yo estaba en el Chocó, yo venía de haber ya vivido 4 años en Italia y haber estudiado en la Marangoni, en donde yo no me sentía tierra de nadie. Venía también con problemas familiares en donde yo decía, es que pucha, yo no me siento parte de esta familia. Venía en on and off de una relación supremamente tóxica con mi novio de toda la vida, entonces yo me sentía tierra de nadie. Y cuando yo llegué al Chocó, me sentí tierra, que yo sé que yo en otra vida o algo pasó, pero yo tengo esa Parte. sensación de raíz absolutamente colombiana, indígena, yo la sentí. Ojo, nada que ver, porque evidentemente jamás quisiera que ellos entendieran que yo me siento indígena, porque pues no me puedo sentir indígena porque no sé qué ser eso, pero sí su cosmogonía, su filosofía y todo lo que ellos presentaban ante el amor que le tienen a la naturaleza, era yo con esto. Y ahí decidí, ok, esto definitivamente a mí me hace sentido y cómo puedo hacer yo esto de pues algo personal, una profesión que definitivamente tiene algo que es para mí es lo mínimo, que sí es el impacto social positivo. Manu, muchas gracias A ti. por ser inspiración, por compartir con las personas que están aquí, las personas que están conectadas, tu visión del diseño, tu visión de las direcciones creativas y cómo se pueden abrir una infinidad de oportunidades para cada uno de nosotros. Entonces, Posibilidades. infinitas gracias por A ti. prestarte. Gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y continuamos con la agenda académica. A nuestras speakers, bienvenidas. En este momento recuerden que vamos a proyectar un código QR en la pantalla para que ustedes por favor diligencien esta encuesta, que para nosotros es muy importante conocer su opinión, y además diligenciándola pueden ganar descuentos increíbles en nuestras consultorías, paquetes de conferencias en tendencias, sostenibilidad, modelo de negocio y consumidor, y también pertenecer a nuestra comunidad de emprendedores Ceres. Los invito además a que permanezcan aquí en el teatro y conectados quienes están vía streaming, ya que en un momento tendremos la conferencia de Ada Jolie hablando sobre sentimientos culturales. Ella es una de nuestras speaker top, así que no se la pueden perder. Continúen conectados.